Proceso de ejecución de obligación de dar suma de dinero sustentado en títulos ejecutivos. ¿Qué suma de dinero debe mandarse a pagar en el mandato ejecutivo? ¿Okay? Confieso de que cuando me plantearon esta pregunta, esta cuestión, yo decía que desde la academia, a veces desde los cursos o clases típicas de Derecho Procesal, 3, no sé, eso varía de cada curso, pero el proceso de ejecución tiene un desarrollo teórico bastante marcado, ¿no? Y estos problemas concretos no había en ningún momento advertido, ¿no? Y es que a veces la academia nos abstraemos tanto que perdemos de vista los verdaderos problemas concretos y judiciales, ¿no? Entonces decía, cuando se habla de mandato ejecutivo, el llamado auto de solvento, uno decía, ¿qué problemas puede haber aquí en que el juez revise la demanda ejecutiva, verifique el monto que se pretende requerir para el pago bajo apercibimiento de realizarse la venta? Bueno, y establecen en la resolución, en el auto o mandato ejecutivo, lo que está pidiendo, o en todo caso, lo que aparezca en el auto, en el estado de cuenta del saldo deudor, ¿no? Sin embargo, explorando más, he podido advertir que, en efecto, yo creo que se trata de un tema altamente relevante y controvertido, ¿no? ¿Quién diría que desde la primera resolución que se emite puede generarse un gran problema o en todo caso puede establecerse una gran incertidumbre de cuál es el monto a exigir, cuál es el monto específico, ¿no? Si es con intereses o solo capital? Pero yo quiero comenzar esta exposición primero indicando cuáles son las cuestiones que subyacen a este problema, ¿sí? Voy a comentarles que a mi modo de ver cuáles son las situaciones que están en juego alrededor de esta problemática. Y voy a tratar de ser rápido, por cierto, porque sé que entramos de un almuerzo, ¿sí? Así que cuando entramos de un almuerzo, luego estamos medio haciendo la digestión, no sé, pero voy a tratar de ser breve para poder estar estén todos conmigo, ¿ok? La primera cuestión importante que creo que deben tener en cuenta y al momento de deliberar, ¿sí? Porque entiendo que luego deliberan y es un voto deliberativo, ¿no? No es un voto real, consciente. Entonces yo creo que lo primero que se debe tener en cuenta antes de abordar las posiciones es, esto puede ser también una novedad, disculpen si es una novedad, pero el auto o el mandato ejecutivo no es un auto que admite a trámite de la demanda, ¿sí? Es importante este parangón entre un proceso declarativo, de cognición, como quiera llamarse en sus 3 vías procedimentales, y un proceso de ejecución. El mandato ejecutivo no es un auto que admite a trámite de la demanda, obviamente, y por tanto, a diferencia de un proceso de cognición, en donde ciertamente, entiendo que aquí también ha habido jueces civiles, cuando calificamos la demanda nos guiamos por lo que dice la demanda en cuanto al monto del petitorio, a lo mucho nos servía para determinar quizás la competencia por la cuantía, en fin, pero normalmente uno asume lo que pide, no es un espacio de discusión mucho el hecho de que en la demanda, un proceso declarativo, se plantea un monto del petitorio. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Esto no tiene problema mayor. Se admite la demanda, se corre traslado y luego, bueno, se va a decidir si efectivamente ese fue el monto pedido o que correspondía. Pero en un proceso de ejecución esto no es así. El auto que ordena el pago, el mandato ejecutivo, el auto solvendo, como quiera llamarse, no es un auto que admite a trámite la demanda. Es la resolución que ordena el pago, que cumplan el pago. Y por tanto, diría yo que se trata ya de una decisión final o inicial y final en un proceso declarativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importantísimo determinar y bueno, a veces uno ve, yo también recuerdo, que los mandatos ejecutivos a veces se convierten en un modelo simplemente a repetir, como un auto. No estoy diciendo que todos los autos que se emiten a trámite de demanda es así, pero ciertamente lo vemos como si fuese igual. Y uno mira el sistema o sus modelitos de mandato ejecutivo y bueno, no cambia mucho. Estimados, el mandato ejecutivo es una de las decisiones importantísimas que no se asemeja al auto que admite la demanda. No estoy quitando mérito a eso. Por tanto, hay que tener mucho cuidado porque justo el problema que hoy nos convoca está relacionado con esta primera resolución. Y entre otras cosas es que porque hay que fijar correctamente el monto que se ordenará pagar, porque de entrada
se pide que se pague, a diferencia de un proceso ordinario. Otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta es que no se está poniendo en discusión con este problema es que si se debe exigir el pago de intereses o no. Creo que una de las cuestiones a considerar es cuál es el momento para exigir el pago de intereses. Este es el problema, ¿no? El momento, la etapa. Si es en el mismo mandato ejecutivo, ¿no? Que va a estar vinculado el estado de cuentas al deudor, nos vinculamos a lo que piden el ejecutante, porque normalmente el ejecutante pide más, ¿no? Siempre pide más, siempre pide la liquidación total del estado de cuentas, no te pide solo el capital, sino te pide también interés. Entonces, esto es un punto a considerar, que no es una situación de que si se deba o no exigir el pago de intereses, sino cuál es el momento, cuál es la fase, si es ab initio, en la fase de mandato ejecutivo o en la fase o el momento del pago con la liquidación previa. Esa es la cuestión también a esclarecer. Y finalmente, en esta idea de razones por qué es importante esta problemática planteada, creo que debemos darnos cuenta de que un documento que en su momento era discutible antes del pleno casatorio del sexto, si estaría contenido dentro del título ejecutivo o no, ¿no? Este papelito que a veces se adjunta con una liquidación ha adquirido una importancia y una relevancia fundamental. Miren, en un proceso ordinario, lo importante, entre otras cosas, son las pruebas y las cuestiones fácticas de la demanda. Pero en un proceso de ejecución, entre otras cosas, está adquiriendo una importancia, tan igual que el título ejecutivo, el estado de cuenta del deudor. Miren la importancia y relevancia. Yo quiero que estemos atentos a esto, que a veces lo pasamos desapercibido, pero el estado de cuenta del saldo deudor se ha convertido en un lugar común, en un tópico generador de muchas problemáticas. Entonces creo que, y una de ellas es el tema que estamos trabajando. Muy bien, estos son los problemas que creo que subyacen ahí. Antes de analizar las dos posiciones, que he advertido que pueden incluso derivarse en tres, hasta en tres, porque normalmente no me han alcanzado las posiciones previas, por cierto, en otros plenos jurisdiccionales he participado, normalmente se me dice estas son las 2 o 3 posiciones respecto a cuál se va a discutir, pero más o menos se me dijo que hay hasta 3 posiciones, ¿no? Hasta 3 posiciones al respecto, pero yo le he tratado de sintetizar en 2. Igual podemos conversar, ¿sí? Podemos discutir sobre esos, cuáles serían concretamente. Salvo que lo tengan por ahí y me alcancen. Igual, justo marcado 2. Y creo que son las 2 que están expuestas en un párrafo del Pleno Casatorio Civil del sexto, que lamentablemente no lo desarrolló la Corte Suprema y estableció una regla, la sexta regla, ¿sí? Estableció una regla que creo que tampoco dejó muy clara la cosa, ¿no? Planteó el problema, no lo desarrolló y creo que hacen bien en plenos jurisdiccionales intentar solucionarlo aquí. Ok, antes de abordar las dos posiciones, creo que no vendría mal recordar solo 3 categorías. No quiero aburrirles con revisar todas las que están vinculadas con proceso de ejecución, pero 3 creo que convendría bien recordar de qué se trata. Primero, el proceso de ejecución, ¿sí? Está más que claro, y esto es una obviedad, que a diferencia del proceso declarativo, el proceso de ejecución, ¿no? Es ejecución desde el inicio, ¿sí? No es que es la parte, la cognición, ¿no? El proceso de ejecución o la ejecución o concluye el proceso cuando se comienza la ejecución forzada. Porque a veces se dice así, ¿no? En un proceso de ejecución, todo es ejecución. A lo mucho puede hablarse de fase introductoria y fase de realizativa o satisfactiva, que sería propiamente, según las leyes, la ejecución forzada. Y esto es importante porque a diferencia de un proceso declarativo en donde podríamos decir que hay una fase de cognición y luego viene la ejecución, en el proceso de ejecución todo es ejecución, aunque esto parezca redundante y una obviedad. Por tanto, puede hablarse a lo mucho de fases, una fase introductoria que el legislador ha querido abrir un espacio de cognición, un breve espacio para la contradicción y sus causales, pero inmediatamente
lo demás que sigue, no es que se concluya el proceso de ejecución, el proceso de conclusión concluye con el pago, ¿sí? Con la efectividad del pago. Así que, esto también es importante tener en cuenta. Recuerdo que Francesco Carnelutti decía, decía, no sé, iba a citar a Carnelutti y se me apagó el micrófono. ¿Alguien tiene algo contra Carnelutti? Bueno, pero es que a veces hay que volver un poco a los teóricos, ¿no? Carnelutti decía, para poder ejemplificar el proceso de ejecución y el proceso declarativo, es que el estereotipo, decía, o mejor, el arquetipo de juez, o mejor dicho, de figura que representa el proceso declarativo es el juez, y la figura que representa al proceso de ejecución es el verdugo, decía. No estoy diciendo que si cuando vemos proceso de ejecución seamos verdugos, ¿no? Pero ¿me entienden la idea a qué se refería cuando, en el contexto de que cuando hablamos de proceso de ejecución, la cognición no es que desaparezca, se limita, ¿sí? Porque estamos ya ante una situación de un derecho ya reconocido, ya aceptado y que solo requiere ejecución propiamente, ¿no? Entonces, esto es un punto importante. El proceso de ejecución tiene características muy particulares que, como decía Carnelutti, busca la realización del derecho ya reconocido, ya establecido, nada más. Los espacios de cognición, porque el legislador así lo ha querido, del 93, son mínimas nada más, ¿ya? Obviamente aquí está el derecho fundamental al contradictorio, etcétera, pero son mínimas, porque estamos hablando de ejecución. Segunda categoría importante, estado de cuenta del deudor. Miren a dónde nos ha llevado esta categoría, a veces venida menos, pero que hoy cobra relevancia, que es un documento, que es un acto unilateral de liquidación del ejecutante, obviamente, ¿no? Y el sexto pleno casatorio estableció algunos requisitos, ¿no? El capital, la tasa, en los periodos correspondientes, también en los pagos realizados, en fin. Es fundamental, por tanto, el estado de cuenta de saldo deudor, pero aquí hay un problema, miren, que a veces no se advierte. Es que, dado que se trata de un acto unilateral del ejecutante, ¿sí?, medir la fuerza o la vinculación que pueda tener ad initio en el mandato ejecutivo puede ser una actividad bastante delicada. ¿Sí me entienden? Porque quien fija las tasas de interés, quien fija si ha habido o no pagos a cuenta, quien fija la sumatoria, el capital total, es la parte ejecutante. Entonces yo les preguntaría, claro, acabo de hablar de toda la importancia de la ejecución, yo les preguntaría realmente, en términos sencillos, ¿vamos a creerle así a ojos cerrados con lo que diga el ejecutante? Porque en realidad no tenemos otra. El juez comercial que verifica, tiene en manos un proceso de ejecución, solo tiene en cuenta para establecer la primera resolución, que es el mandato de pago, lo que diga el demandante. He ahí la importancia de verificar bien también el estado de cuenta de saldo deudor y obviamente el título, ¿no?, que sea cierta, expresa, exigible, etcétera. Entonces, hago ahí el llamado a atención de la importancia de verificar bien el estado de cuenta de saldo deudor. Ya no es cualquier documento anexo más, se ha convertido en algo tan importante que hay que verificarlo con mucho cuidado, sobre todo porque tenemos una posición nada más del proceso, que tenemos la parte ejecutante. Tercera categoría, y con esto termino, para entrar a las posiciones. Mandato ejecutivo, ¿no? El auto de solvento, ¿no? Se dice que debe tener, bueno, es el auto que todos sabemos, con la que se intima, con la que se requiere al ejecutante, debe tener propiamente la intimación o requerimiento, que esto puede variar dependiendo del tipo de obligación, obviamente. Un plazo, ¿no? Un plazo que puede variar, 5, 3, 2, dependiendo si es un proceso en la que se busca la ejecución de un título ejecutivo o título valor, en fin, o es una ejecución de garantías, ¿no? Esto, bueno, podríamos discutir en otro espacio académico de que puede ser pocos días, ¿no? Te mando 20.000 o 30.000 soles en 3 días. ¿Quién consigue en 3 días? O 50.000 o 100.000, no sé. Esto puede ser discutible. 3, 2 días puede ser bastante discutible. Pero también se debe agregar que contiene el apercibimiento, es decir, esta advertencia combinatoria del juez, que es una sanción especial en caso de verificarse el cumplimiento de requerimiento de pago. Muy bien, entonces, ¿por qué he hecho este recorrido muy rápido de estas 3 categorías? Creo que 3 pueden servirle mucho porque están vinculadas justo con el problema en mención. Vuelvo a la problemática. Primera posición, ¿no? Voy a leer aquí mejor. Sí, o sea, sí se puede, la respuesta, una primera opción sería que sí se puede,
Los jueces, al calificar una demanda de obligación dineraria derivada de cualquier título ejecutivo, deben tener en cuenta las reglas del sexto pleno casatorio civil. A ver, sí, este no es el… De repente lo tienes en otra cara. Sí. Bueno, voy a leer mejor el que yo lo tengo, ¿no? La primera posición es: el mandato ejecutivo solo debe requerirse, en el mandato ejecutivo solo debe requerirse el pago de la deuda por capital, dejando la liquidación de los intereses para el momento del pago en ejecución. ¿Está bien? Esa es la primera posición, ¿sí? Es decir, en el mandato ejecutivo solo el juez debe precisar la exigencia de pago respecto del capital nada más, ¿sí? No de los intereses, porque los intereses, esta es la primera posición, deberían postergarse o diferirse al momento en donde se hace la liquidación del pago. ¿Está bien? Esa es la primera, coincide con lo que… Ah, vale. ¿Puedo comenzar con la segunda entonces? Está bien, perfecto. Ahí está, sí, aquí está. Entonces, esta es la segunda. ¿Está claro esta posición? No lo califico ni primera ni segunda. Esta posición. ¿Está claro? Muy bien. Esta posición o criterio tiene como un fundamento de apoyo el artículo 746 del Código Procesal Civil. ¿Ok? Todos estamos de acuerdo y lo conocemos, ¿no? Al disponer el pago del ejecutante, el juez ordenará al secretario del juzgado liquidar los intereses de costas y costos dentro del plazo que fije bajo responsabilidad de demora. La liquidación es observable dentro de 3 días, etcétera. Ok, entonces, el argumento legal que apoya esta posición es el 746. ¿Okay? Ahora, eso debí decirlo al inicio. Ahora que que voy a examinar las dos posiciones, voy a tratar de no sugestionar una posición, ¿sí me entienden? Es decir, voy a exponer, no sé si lo bueno o malo o feo de cada posición, pero al menos los argumentos en favor y en contra o cuestionables que puede haber en ambas posiciones, ¿sí? Ya ustedes deliberarán asumiendo cuáles son, en todo caso, los argumentos más fuertes en una y otra posición, pero lo que quiero decirles es que no voy a asumir como académico, aunque de repente se puede inferir, pero no voy a asumir una posición determinada para no marcar sus posiciones al momento que ustedes debatan, pero lo que sí voy a hacer es decir qué problemas existen y qué ventajas existen en cada una de estas dos posiciones, ¿ok? Comienzo entonces, como les decía, de esta primera posición. El argumento legal de apoyo de esta primera posición es el 746, ¿no? Que nos remite a la fase, como en doctrina se conoce, a la fase ya satisfactiva o realizativa del proceso de ejecución, que comprende el pago, o mejor, el remate y el pago. ¿Ok? Entonces, ¿qué problemas tiene esta posición? Recordemos también antes que este artículo se aplica tanto para los procesos antiguamente llamados ejecutivos o también los procesos de ejecución de garantía. Se aplica a todos los procesos llamado proceso único de ejecución que se encuentren en fase de realizativa o satisfactiva, ¿vale? Indistintamente si es proceso de ejecución de garantía, ¿no? Es curioso porque a veces uno cuesta decir proceso de ejecución de garantía cuando el legislador ahora lo llama proceso único de ejecución, ¿no? Pero todos ya creo que hemos advertido que en realidad no hay un proceso único de ejecución, hay diversos procesos de ejecución, pero bueno. Entonces, se aplica para cualquier tipo de proceso de ejecución, ¿ok? Ahora bien, lo que propone esta posición, esta posición es que lo único que debería hacer el juez al momento de determinar en su mandato ejecutivo es ceñirse al capital nada más. El monto que exige de pago sería simplemente el capital. Pese que en el estado de cuenta de deudor aparecen también los intereses liquidados, ciertamente, pero solo debe verificar el capital, ¿no? Y la discusión, toda la discusión sobre los intereses debe trasladarse al momento de la liquidación o de la parte del pago, ¿ok? Si se asume esta posición también, se estaría adoptando una idea de un proceso de ejecución fuerte, ¿sí? En el sentido de que cualquier situación que pueda dar pie a una discusión o a una especie de cognición o de debate
se debería trasladar a una fase ya casi final del proceso, ¿sí? Asumiendo esta posición, ¿esto por qué les digo? Porque el hecho de que se considere los intereses también podría dar pie, siempre que se asume esta posición, a un debate que, si entendemos a un proceso de ejecución en sentido estricto, no tendría razón de ser. Las cuestiones derivadas de observación a la liquidación o aceptación de la liquidación sobre los intereses generados durante el proceso, pero también si se quiere antes, deberían trasladarse a momentos posteriores o a una fase satisfactiva y no a la fase inicial. Ese es el argumento que justificaría esta posición, es decir, que no se pida los intereses inicialmente. Es decir, alguien advertiría aquí una especie de desnaturalización o un riesgo de desnaturalización del proceso de ejecución, ¿no? Ahora bien, en esta misma posición hay que tener en cuenta, les dije hace un momento, de que bueno, los abogados normalmente pueden poner tanto en su demanda ejecutiva el monto que puede constituirse todo el saldo, es decir, tanto capital como intereses, situación que no necesariamente debe vincular al juez, ¿ok? No necesariamente debe vincular. Porque incluso se ha visto casos en donde el ejecutante plantea demandas de ejecución, en fin, estableciendo montos del gravamen incluso mayor, montos de pago con intereses mayor que el mismo gravamen, cosa que también puede dar pie a otro problema también, pero que no es el que nos convoca ahora. Muy bien, entonces, sintetizando esta posición, si se asume esta posición, ¿sí? Lo que se tendrían, o cuál sería la justificación de asumir esta posición, es que cualquier discusión referida a intereses legales debe trasladarse en momentos posteriores, no en la fase inicial, porque esto podría de algún modo desnaturalizar la idea de una ejecución desde inicio. ¿Okay? Segunda posición. En el mandato ejecutivo, o la primera en este caso, si los jueces al dictar mandato ejecutivo deben ordenar el pago del monto solicitado en la demanda independientemente de la suma contenida en el título ejecutivo puesto a cobro, muy bien, es decir, no deben distinguir si el monto total demandado compete además del monto reflejado en el título, interés ya liquidados hasta antes de la interposición de la demanda. Adicionalmente, en el mandato se debe disponer el pago de intereses respectivos, bueno, esto sí, usualmente, ¿no? Entonces, la idea de esta posición es que, independientemente de la suma contenida en el título, no debe distinguirse el monto del mandado, claro, debería comprender los intereses legales, ¿no? Una justificación práctica podría argumentarse aquí, ¿no? Es decir, si es que se exigiese todo en el mandato ejecutivo, todo el saldo deudor, es decir, intereses y capital y todo lo que se pueda establecer en el estado de cuentas al deudor, ¿no? Podría ser, podría generarse la conclusión correcta del proceso de ejecución, ¿sí me entienden esto, no? Porque, ¿qué pasaría si solo se pide el capital nada más y no los intereses? Es decir, si el ejecutado diría, voy a cumplir con el pago que se me exige en el mandato ejecutivo, ¿esto podría dar pie a la conclusión del proceso? Obviamente que no, porque quedaría todavía pendiente unos intereses que cobrar, ¿no? Entonces, quizá una respuesta práctica de por qué convendría, sí considerar todos los elementos del estado de cuentas deudor, incluyendo los intereses, liminarmente, es porque podría esto beneficiar al ejecutante para concluir el proceso si es que se paga todo lo que se exige en el estado de cuenta de saldo deudor. Eso podría ser un argumento. Ahora bien, hay quienes también podrían argumentar de que si se asume esta posición podría ser de algún modo coherente con una idea de celeridad procesal, de economía y celeridad procesal. Dado que si se exige todos los rubros, los supuestos del estado de cuenta de saldo deudor y posiblemente el ejecutado cumpla con pagar, el proceso se concluiría, ¿no? O al menos en estos rubros, ¿no? Entonces, esto podría ser un argumento que ayude a perfilar esta posición. Ahora bien,
así como en la posición anterior, uno de los argumentos también que se utiliza para solventar legalmente esta posición, y así lo dice en el sexto pleno casatorio incluso, es el artículo, 689, ¿sí? 689, ¿no? Que todos lo conocemos, que se procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible, cuando la obligación es dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. En rigor, este artículo lo que es único que hace es describir las características que debe tener la obligación contenida en el título, ¿sí? No responde a la pregunta de que en qué momento o si se debe o no incluir en el mandato ejecutivo los intereses. Por tanto, creo yo que no sería un buen artículo para apoyarse, salvo que igual podamos conversarlo, para poder justificar esta posición, ¿no? Ahora bien, esta posición, hay quienes han dicho que es la que más o menos resulta coherente con el sexto pleno casatorio en su precedente sexto, ¿no? Que establece lo siguiente: el pago dispuesto en el mandato ejecutivo debe ser por suma líquida, no pudiendo emitirse mandato ejecutivo disponiendo el pago de la suma de dinero en parte líquida y en parte ilíquida, o liquidarse tras el remate judicial o a pedido de adjudicación. Bueno, salvo en lo atinente a los intereses, costas y costos que se generen después de la emisión del mandato. Una interpretación de esta parte del precedente del sexto pleno casatorio civil podría entenderse de que en efecto sí podría requerirse desde el mandato ejecutivo los intereses y todos los rubros que establece el saldo deudor, pero los intereses al cual hace referencia este precedente es más bien aquellos que se generan con posterioridad al mandato de ejecución, ¿sí? O sea, no está diciendo de que no se puede hacer liminarmente, sino que los intereses que se generen serán otros, es decir, las que se dan durante el proceso, con lo que parecería que esta posición estaría de acuerdo a lo previsto en el sexto pleno casatorio civil. Muy bien, entonces, estas serían las dos posiciones, ¿sí? Yo les agradecería si podemos ahora mismo conversar algunas preguntas sobre ciertas de repente dudas que se han quedado, pero yo creo que ambas posiciones tienen aspectos discutibles, ¿no? Algo que también pienso que deberían tener en cuenta es la idea de las posibilidades del contradictorio. Decía yo que el proceso de ejecución, a diferencia de un proceso declarativo, es lo que busca es el cumplimiento del pago o el cumplimiento de la obligación, mejor. Sin embargo, yo creo que no debe perderse de vista también el contradictorio. Es decir, las posibilidades de que el ejecutado pueda poner en discusión lo requerido por el ejecutante. Es decir, hasta qué punto el juez está vinculado, porque de hecho lo está, solamente tiene la posición del ejecutante, ¿no? Pero hasta qué punto el estado de cuenta de saldo deudor puede tener la fuerza vinculante al extremo de que el juez únicamente deba ceñirse a lo que diga el estado de cuenta, o también, y esto contribuiría a aquella posición que dice que debe discutirse respecto a los intereses en la fase posterior, porque cuando se habla de los intereses en la fase de pago, ahí sí hay la posibilidad de discutir, ¿sí? Puede absolver el traslado, etcétera. O sea, ahí sí hay la posibilidad del contradictorio, pero liminarmente no. El juez solo tiene lo que afirma el ejecutante y el estado de cuenta de saldo deudor. Entonces yo creo que convendría o podría ser un argumento en la posición de que traslada las discusiones respecto a los intereses y otros rubros en la fase final.